5 matrimonios sirviendo allá. Éramos todólogos, lavábamos, bueno, en algunos casos nos sometíamos a algunos quizás, pero quitábamos mesas, poníamos sillas, quitábamos sillas. Los que dirigían los juegos dirigían otra cosa, unos predicaban, otros, en fin, fue un tiempo muy bonito. Y bueno, yo malamente decidí dormirme en la camioneta, no poner mi casa de campaña. Oh, graso error. Por las noches era un horno, entonces yo tenía que salir y sentarme afuera de la camioneta, y ya cuando empezaba a lloviznar me metía, casi llovinaba todas las noches, llovía todas las noches. Pero fue un tiempo muy bueno, los jóvenes respondieron muy bien, hubieron corazones muy dispuestos para escuchar la voz de Dios, no hubieron detalles de desorden, la verdad, agradecemos mucho a Dios eso. Algunas cosas propias de los jóvenes, ¿verdad? Pero en términos generales, muy buen comportamiento de los muchachos. A uno que otro que quizás lo queríamos colgar de cabeza para abajo, pero muy rara la situación a la persona. Fue muy lindo, fue muy bueno. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos hable, se dirige a nuestra vida, a nuestro corazón. Soberano Señor, Dios de los cielos, Dios de toda creación, te damos muchas gracias por la vida que nos das, por la vida en ti que nos has permitido tener, en tu gracia. Te damos muchas gracias por tu amor. Alabamos tu nombre, Señor, por ser quien eres, y también estamos agradecidos por lo que haces a nuestro favor. Gracias por tu fidelidad, por tu paciencia para con nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque la tenemos cotidianamente, día tras día, la podemos abrir, podemos meditar, tu Espíritu puede hablar, nos puede alentar, nos puede confrontar, y día tras día podemos verte obrando en nuestro corazón, y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque ahora nos disponemos a hablar de ella, y rogamos que tu Espíritu la use, Señor, para dirigirse a nuestro corazón de forma individual. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Yo no sé si alguna vez usted se ha cansado, y no hablo físicamente, se ha cansado de hacer tal o cual cosa en bienestar del hermano en Cristo, o quizás se ha cansado de tal o cual situación en la que uno tiene que estar involucrado sirviendo en la iglesia, al hermano, a los miembros de la congregación. Quizás nos hemos cansado de ofrendar para la causa de los necesitados, quizás nos hemos cansado de ofrendar para la obra misionera, quizás nos hemos cansado de estar involucrado en algún ministerio en la iglesia, sea cual fuera el ministerio, y vemos que de alguna manera no hay respuesta de los hermanos, no hay respuesta de aquello de lo que estoy haciendo, y quizás eso tiende a desalentar mi corazón o su corazón. La constancia en nuestras vidas, hermanos, la constancia en el andar en Cristo, de hacer lo bueno, lo honroso, lo que está bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, es el desafío constante de nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas. Quizás haya cosas que a usted y a mí nos desalienten, quizás no salgan o no se hagan las cosas como yo quisiera que se hicieran, y de repente uno dice, pues no avanza esto, no camina esto, no es como yo deseo. Entonces tiendo a desanimarme, tiendo a desalentarme, tiendo a cansarme. El libro de Gálatas, si me ayudan, me acompañan, capítulo 6, dice en el texto, versículo 9, si lo buscan, por favor, 9 y 10, dice: no nos cansemos, pues,
de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es interesante que a partir del capítulo 5 el apóstol Pablo empieza a animar y exhortar a la iglesia a poder andar en su gracia y caminar en la libertad en Cristo, y que eso va mucho más allá que los conceptos netos de la religiosidad, de congregarnos, de estar presentes en los cultos. El apóstol Pablo va mucho más allá de eso, va más allá en el sentido de que apela a nuestro andar en Cristo. Por eso dice en el versículo 25 y 26 que andemos en el Espíritu, andemos en la guía del Espíritu, que el Espíritu, oír la voz del Espíritu de Dios cada día guiándonos en nuestras decisiones, es importante y trascendental. Y lo que hace la diferencia entre ser religioso y tener una relación muy personal con Dios, de entablar esa relación íntima con Dios. Muchas veces consideramos o pensamos que reunirnos y asistir al culto, ¿verdad?, es el todo de la vida, y pensamos que es suficiente eso. Y el apóstol Pablo nos anima a entender que andar en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu de Dios, tiene que ver con mi vida cotidiana, con mi vida práctica, con mi vida relacional, en mi relación con Dios, en mi relación con mi familia, en mi relación con mis vecinos, con mis hermanos, en Cristo, en mi relación en todas las áreas. Ese fue uno de los temas que hablamos con la juventud este fin de semana, o esta semana, perdón, de lunes a viernes. Qué importante es mantener las relaciones correctas con las personas correctas, y que Dios puede usar esas relaciones para edificar la vida de cada uno de nosotros, o aún usar su vida y la mía para edificar la vida de otros. Y una de las cosas interesantes de la Escritura es que nosotros tenemos que edificarnos unos a otros, ¿se acuerdan? Edificarnos unos a otros, y eso es necesario. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar sobre este tema, de que andar en el Espíritu puede traducirse en una situación práctica de amor, de cuidado y protección en la vida de mi hermano. No se trata de una vida de actividades o de activismos, se trata de una vida de actitud, una actitud en nuestro corazón con respecto a nuestros hermanos y con respecto a la gente que nos rodea. Si nosotros vamos en el capítulo 6, si me acompañan, veamos en el capítulo 6, desde el versículo 1, algo interesante que Pablo menciona, algunos principios importantes que los creyentes tenemos que vivir y practicar cotidianamente. Dice el verso número 1 que debemos de restaurar al hermano que falla, al hermano que peca. En el versículo número 2 debemos de ayudar a aquellas personas que llevan cargas que solos no pueden llevar, que les es difícil llevarlas solas, y que nosotros estamos para animar y alentar a nuestros hermanos. En el versículo 3 nos anima la Escritura a no ensorbecernos de lo que nosotros somos o hacemos. En el versículo 4 nos anima a no compararnos con otros, ni en lo bueno ni en lo malo. En el versículo número 5 se invita a las personas a no ser gravosos. Aquellos que pueden sobrellevar sus propias cargas, llévenlos para no ser gravosos ni encajosos a los otros hermanos en la fe. En el versículo 6 se nos anima a ser responsables de sustentar a los que sirven al Señor. En el versículo 7 se nos exhorta a no sembrar para la carne. Así que el apóstol Pablo empieza hablando que en esa gracia y en esa libertad necesitamos el estar unidos a su Espíritu, caminando guiados por su Espíritu, controlados por su Espíritu para la práctica de la vida cristiana. De otra forma estaríamos queriendo caminar la vida cristiana pero sin la guía del Espíritu Santo de Dios, y eso hace que nuestra vida se torne en religiosidad, en ser religiosos. Y Dios va mucho más allá de eso. Él quiere apelar a nuestra vida, a nuestro corazón, bajo la guía de su Espíritu.
Y eso hace la diferencia entonces entre los legalismos, entre lo religioso y aquella vida que camina en la gracia y en la libertad de Cristo. Nuestra vida cotidiana refleja la guía del Espíritu, o debe de reflejar la guía del Espíritu en nuestra vida. Y terminando este párrafo, en el versículo 9 y 10 aparece un desafío muy fuerte, y utiliza Pablo el término no. O sea, después de que presentó todo aquello desde el capítulo 5 de la guía del Espíritu, de cómo nuestra vida debe de conducirse, el versículo 10 dice: no te canses. Y a mí me llamó mucho la atención esta palabra cansarse. Es una palabra que está compuesta de dos palabras en el original. La primera significa fuera y la segunda significa indigno, sin valor o invalidar. Y se traduce en la escritura de dos diferentes maneras. Yo les invito a buscar Hechos 28:5 conmigo, acompáñenme. Hechos 28:5. Cómo esta palabra cansarse se traduce en Hechos 28:5, que es la misma palabra. Hechos capítulo 28, versículo 5. Es una historia en la que Pablo está siendo llevado preso de Cesarea de Filipo a Roma, y estando en la isla de Malta, ¿se acuerdan? Para los que saben un poco la historia de la vida de Pablo, el barco se hunde, o el barco naufraga, y se salvan todos, porque Dios en su voluntad permitió que todos los que estaban yendo dentro del barco se salvaran y no murieran. Entonces, llegando a ese lugar, se colocan en la orilla del mar, en la playa, y empiezan a juntar hierba seca para hacer una fogata. Entonces el apóstol Pablo levanta una rama, y ¿qué sucede? Lo muerde una serpiente. Pero fíjense lo que dice la escritura en este versículo 5. Dice así: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué dice? Ningún daño le hizo. Aquí la palabra cansarse se traduce daño. Es decir, que cuando yo llego al punto de que considero sin valor o indigno la fuente o el objeto al cual Dios quiere bendecir a través de mí, ¿verdad? Se ve como un daño. Y eso es lo que traduce esta escritura: ningún daño se hizo. Ahora, si me acompañan a ver Romanos capítulo 12, versículo 21, esta misma palabra se traduce aquí de la siguiente manera. Romanos 12, 21. Dice la palabra de Dios así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál palabra creen que se traduce aquí igual que el término cansarse? ¿No? Malo. Por lo tanto, cuando Pablo dice no nos cansemos de hacer el bien, está diciendo algo muy fuerte, que realmente puede ser considerado como algo dañino o algo malo. El cansancio físico, ¿alguna vez usted se ha cansado del trabajo? ¿Se ha cansado del desarrollo del ministerio y físicamente queda exhausto? Sí, uno se puede cansar físicamente mientras desarrolla el trabajo, mientras desarrolla algún servicio para Dios. Es válido cansarse. El problema del cansancio físico de ninguna manera frena ni mi actitud ni mi motivación para servir al Señor. En la escritura podemos ver algunos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento de gente que se cansó mientras estaba sirviendo a Dios. ¿Se acuerdan de Gedeón en el capítulo 8, versículo 4, cuando empieza a perseguir a los madianitas? Contra sus 300 hombres empieza a perseguirlos, y llega un momento que la escritura dice que Gedeón y sus soldados estaban cansados. ¿Pero qué hacían? Pero todavía
Búsquenlo. Acompáñenme por favor. Jueces capítulo 8 versículo 4. Cansados, pero todavía ¿qué? Persiguiendo, dice la escritura. Si alguien lo encontró, si es tan amable de darle lectura. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Más todavía persiguiendo. O sea, el cansancio físico no fue un freno para la vida de Gedeón de poder cumplir el mandato de Dios, de continuar en la batalla. Y se cansó, ciertamente, pero continuaba. Y hay una escena muy hermosa en la vida del Señor Jesús cuando está viajando del sur de Palestina, o del sur de la tierra prometida hacia el norte, o sea, de Judea hacia Galilea, que tenía que pasar por Samaria, ¿se acuerdan? Y dice la escritura en Juan capítulo 4 que Jesús se sentó en el pozo de Jacob porque estaba cansado. O sea, el cansancio que el Señor tuvo no fue una excusa para no atender la necesidad de ¿quién? De la mujer samaritana. Y se acerca a la mujer samaritana, el Señor interviene en ella, empieza a platicar, busca una plática que era muy probable que haya sido prolongada, y el tema era dame de beber. Y el objetivo de Jesús no era satisfacer su sed física. El objetivo de Jesús era llegar al corazón ¿de quién? De esa mujer. Y en verdad el cansancio no fue pretexto para poder servir al Señor. O sea, es válido que podamos entender que nos cansemos, ¿verdad? Físicamente. El problema radica, según Gálatas, que cuando el cansancio tiene que ver con mi corazón, con mi actitud, en cuanto a mi relación con mis hermanos en Cristo. Dice, no te canses. Hay una historia bíblica muy triste en Malaquías, en el capítulo 1, en donde el Señor directamente se dirige a Israel, en el capítulo 1, versículo 13, si por allá lo quieren buscar, que ellos describen la situación que existía en su corazón para con Dios, una actitud completamente, ahora sí, de acuerdo a como Pablo dice que no se debieran cansar. Ellos asumieron una actitud contraria a lo que Pablo dice, y ellos sí tuvieron una actitud negativa, pero directamente contra Dios. Vayamos al capítulo 1, versículo 13. Dice, habéis además dicho, aquí el Señor está acusando a los judíos. Dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio. ¿Qué dice? Es esto. Malaquías 1:13. Oh, qué fastidio me es esto. O sea, para los israelitas de aquel tiempo, adorar a Dios, llevar las ofrendas, brindarle adoración en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Era qué? Era fastidio. Y el Señor, mirando el corazón de los israelitas, los confronta y les dice, ustedes en su corazón dicen, qué fastidio me es esto. Yo no sé si lo externaron en voz audible, pero Dios, que conoce los corazones, los confronta y les dice, ustedes en su corazón dicen, qué fastidio es esto. Continúa la lectura. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Esto es retórico. ¿Aceptaré esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre, ¿qué dice? Es temible entre las naciones. Pero ellos habían en su corazón alimentado ahora sí el menosprecio hacia la persona de Dios y hacia las cosas que traían honra a Dios, y pudieron llegar a pensar o decir, qué fastidio es esto. El apóstol Pablo, entonces, regresando a Gálatas, nos dice, no te canses.
La diferencia entre el religioso y el hombre y la mujer que camina en la gracia y en la libertad en el Señor, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, es que mira siempre a su hermano y a su hermana en Cristo con los ojos de Dios. Y nunca los mira como si fuera indigno, sin valor. Los mira con los ojos de la gracia de Dios. Y eso es la verdad de nosotros como creyentes. Necesitamos estar caminando con Dios, en la comunión con Dios, en armonía con Dios, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, escuchar su voz y estar dispuestos a obedecerle de todo corazón y mirar a nuestros hermanos con los ojos del Señor. Dice, no te canses, no te canses. Y la siguiente frase dice, de hacer el bien. Y me llamó mucho la atención esa frase, hacer el bien. La palabra hacer literalmente significa practicar, producir, procurar o trabajar. Y el término bien significa propiamente hermoso, en término figurado significa bueno y literalmente virtuoso y valioso. O sea, el mirar a nuestro hermano en Cristo y procurar el bien, en verdad es valioso, es virtuoso, es honroso. Y Dios guía, impulsa nuestro corazón a mirar a nuestros hermanos así, con la enorme bendición de poder ser de ayuda y de bendición a su vida en todos los sentidos. Porque el contexto del capítulo 6 está hablando de que cuando yo restauro a un hermano caído, estoy haciendo algo bueno, algo que honra a Dios, algo que es virtuoso y valioso. Cuando yo sobrellevo la carga de mi hermano en Cristo, que no la puede llevar solo, es virtuoso, es valioso. Cuando yo veo que no tengo la necesidad de la ayuda y prescindo de ella, ¿verdad? No siendo encajoso a mi hermano o a mis hermanos, estoy haciendo algo bueno. O sea, Pablo nos anima a eso, nos anima y nos exhorta a eso. Dios lo hace. Vamos a buscar 1 Timoteo 3:13, si me acompañan, porque esta palabra, hacer el bien, aquí se traduce de una manera interesante. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra que se traduce hacer el bien es la palabra honroso. Honroso. Y si vamos a Mateo, si me acompañan, capítulo 18, versículo 8 y 9. Mateo, capítulo 18, versículo 8 y 9. Dice así: porque si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. Aquí la palabra hacer el bien es traducido mejor. Mejor. Y Lucas 8:15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aquí la palabra hacer bien es traducido recto. Así que es interesante lo que Pablo dice: no te canses. No consideres indigno, sin valor, la vida de tu hermano, la vida de tu hermana.
hazles el bien. Es decir, hórralos, porque esto es recto, porque esto es mejor. Así que si nos hemos de amar unos a otros como hermanos, y vamos a alentarnos y ayudarnos unos a otros como hermanos, en verdad esto es lo que trae gozo en el corazón del Señor. Y eso va contrario muchas veces a la religiosidad. En este contexto, el apóstol Pablo se refiere a los principios que antes mencionamos desde el versículo 1 hasta el versículo 8, en donde las personas entienden su responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, en sus relaciones interpersonales con sus hermanos en la fe. Muchas veces, hermanos, estas relaciones se afectan porque nuestras emociones nos traicionan, y hasta hay disgustos en nuestro corazón con relación a quizás alguna situación con algún hermano. Dios nos exhorta y nos dice: no te canses, no te canses. Humanamente hablando, a veces la carne nos domina y nos controla, interviene en nuestra relación con Dios, y asumimos actitudes negativas con nuestros hermanos en la fe. Y la exhortación es: no te canses de hacer el bien. Ahora, sin lugar a dudas, necesitamos, por lo que vemos también en el contexto, discernir bien cómo vamos a hacer el bien, en ocasiones con ayuda y en ocasiones con exhortación. Porque el hacer el bien no solamente es ayudarlos en su necesidad, quizás material o física, sino también en la confrontación con su propio pecado o con la propia situación del hermano. Necesitamos ser muy sabios para discernir, ¿verdad? A veces, por ejemplo, cuando se trata de ayudar a algún otro hermano o ayudar a alguna otra persona, dicen: no, lo que pasa es que quieren abusar de nosotros y quieren abusar de mi buena voluntad. Bueno, tenemos que tener discernimiento para saber cómo hemos de ayudar, cómo hemos de apoyar, ¿verdad? Pero no cerrar nuestro corazón a eso. Ahora la última pregunta sería: ¿a quiénes tenemos que ayudar? ¿A quiénes tenemos que apoyar? ¿En dónde a quiénes incluye ese círculo, según el texto? ¿A los de la familia de la fe nada más? No, dice a todos. A todos. Dice, pero sobre todo dice a los de la familia de la fe. Y eso es lo que como iglesia bíblica debemos de continuar haciendo con amor. Yo agradezco tanto a Dios porque hemos visto como iglesia varias familias que ven una necesidad, analizan la necesidad e inmediatamente ayudan, y se ha palpado aquí en la iglesia. El apóstol Pablo nos anima y nos exhorta a seguirlo haciendo, y que no nos cansemos de hacer el bien. Los judíos tenían etapas buenas y tenían etapas grises en su trato con la ayuda al prójimo, ¿verdad? Y había ocasiones en que se llenaban los salones del tabernáculo o del mismo templo posteriormente de ayuda para los necesitados. Y yo no sé si usted sabía, pero cuando un judío llega a un lugar, siempre es recibido por otros judíos. Y los judíos abrazan a la persona, le ayudan y le proporcionan las posibilidades para salir adelante. Yo estuve un tiempo yendo a la calle 11 en Buenos Aires, en donde hay miles de judíos. Es una zona comercial de muchos judíos, y ahí nos íbamos enterando que iba a llegar tal o cual israelita que venía de tal o cual lugar, y se ponían de acuerdo. Yo conocí a un judío que lo guiamos al Señor, se llama David Alapi, y David Alapi se enteraba de quienes venían, ¿verdad?
Y enseguida el pueblo israelita que vivía en la comunidad judía lo recibían desde el aeropuerto y le daban lugar donde vivir y le daban trabajo y posteriormente le facilitaban todas las cosas en lo que él se iba estabilizando. Hablo de un pueblo, de una raza. Y la calle 11 es una calle muy conocida de judíos que están ahí. Alguien dijo por allá que los judíos hacen más dinero por casualidad que nosotros trabajando. Y Dios ha permitido que ese pueblo se ayudara mucho, se ayudara de esa manera. Y dice la escritura: nosotros somos la familia de la fe y nosotros estamos en el gran privilegio de poder ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Yo fui muy bendecido este campamento, muy bendecido. Digo, más allá que escuché a mi hermano Javier Espadas exponer la palabra de Dios, escuché a mi hermano Oscar Chong hacer lo mismo, a mi hermano Paco Macías, ¿verdad? A varios hermanos fueron a exponer la palabra de Dios. El hermano Paco Macías, por ejemplo, salió de aquí de Guadalajara, llegó al campamento, dio su seminario y se regresó aquí a Guadalajara porque tenía trabajo. Y realmente esa actitud en donde invierte de su propio dinero, de su propio tiempo, es una bendición muy grande. Pero durante toda la semana yo particularmente fui tremendamente bendecido por 4 hermanas y un joven de la ciudad de Colima. No sabía quiénes éramos, no nos conocían. Se enteraron a través de Frank que íbamos a ir a organizar campamentos allá, y ellos se ofrecieron para cocinar para los 72 negros que teníamos ahí. Desayuno, comida y cena. Hermanos, llegaban a las 6:15 de la mañana, oscuro al lugar. Yo, como dormía en la camioneta, a las 6:15 ya veía las luces llegar y estacionarse detrás de mí. Y ahí bajando las cosas, las ollas, los platos, las cucharas, y iban caminando al comedor. No nos conocían. Y todavía una de ellas, la hija de uno de los líderes de la iglesia, me decía: pastor, ¿cuánto voy a tener que pagar por estar aquí con ustedes? Hermana, lamento no poderle decir: le voy a pagar como usted se merece. 4 días, hermanos, llegando a las 6:15 de la mañana, irse a las 11 de la noche y manejar casi 1 hora desde el campamento a Colima. Eso es una entrega de amor para los hermanos que ni siquiera conocemos. El jovencito es el que las llevaba y las traía. Así que el jovencito se chutaba levantarse a las 4:30 de la mañana, quizás menos, para ir a recogerlas a cada una de ellas en sus casas. Viajar 1 hora de trayecto y llegar a las 6:15 de la mañana. Y todavía llegar y cocinar y poner mesas y quitar mesas y barrer y trapear. Y ahí estaba ese jovencito. Yo le digo: pues ya mereces casarte tú. Si no tienes ahí una candidata, te buscamos una candidata en Guadalajara. Sería bendecida una mujer así con una persona como tú. Y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Israel y compartir un buen tiempo. Ahí está la Prisi. Está perfecto. No, sí, me encanta la idea. Y de hecho platicamos con Lupita anoche un poquito sobre eso. Prisi no está aquí para defenderse. ¿Sabe, hermano? Realmente mi corazón fue hinchado de edificación por estas hermanas y por este hermano. Y cuando dispusimos nuestro corazón para ofrendarles, para que ellos pues recibieran al menos para la gasolina y para tener algo, se sentían mal. Era un amor tan grande por los jóvenes. Y
además nos decía la hermana, la esposa de, no sé si conocen a Salvador Ramírez, el hermano de Irán Ramírez. La esposa decía: hermano, el próximo año, si lo hacen 2 semanas, venimos las 2 semanas a servir. Y yo decía: hermanos, ¿yo qué les puedo decir? Ustedes han ministrado a mi corazón profundamente en estos días, y agradezco mucho al Señor por la disposición de su corazón. Y la escritura al final dice en Gálatas: porque a su debido tiempo, ¿qué dice? Segaremos. Saben, muchas veces olvidamos el concepto de sembrar y segar. ¿Qué es más fácil? ¿O qué es más rápido? ¿Sembrar o segar? Después de que sembremos, ¿cuánto hay que esperar? Y la espera duele. El agricultor que va y siembra está esperando en Dios la lluvia necesaria para que la planta germine, y después de que germine, coseche. Es decir, la cosecha no es inmediata, ¿o sí? No, pero llega. Y cuando nosotros hacemos esto en amor por el bien a nuestros hermanos en la fe, segaremos. En primer lugar, quizás segaremos en el sentido de esa satisfacción de servir a Dios, de servir a mi hermano en la fe. Y eso me produce gozo de que sirvo a mi Dios a través de mi hermano. Y también ciego en el sentido de que también los hermanos en la fe, a los cuales son beneficiados, asumirán una actitud de gratitud y de amor para el hermano o la hermana que brinde servicio a su favor. Y eso produce gozo. Y también segaremos cuando estemos en su presencia, de recibir los galardones del Señor por el cual servimos. Entonces segaremos. Y yo estoy seguro que varios hermanos de los que están aquí, que tienen ese corazón abierto, estoy seguro que ciegan. Sus almas se satisfacen, sus corazones son plenos cuando brindan su corazón en beneficio de otro hermano en la fe. No nos cansemos. Analicemos la situación, analicemos los corazones de los hermanos. Oremos al Señor para aprender a mirar la necesidad con los ojos de Dios, al hermano con los ojos de Dios, y no cerrar nuestro corazón, y que estemos en la disposición, guiados por su Espíritu, para ayudar al hermano. No te canses, porque eso es honroso, es lo mejor, es lo bueno, es lo justo, porque de otra manera consideraremos que es indigno, sin valor. Y creo que cada uno de nuestros hermanos, que usted tiene a su derecha, a su izquierda, adelante y atrás suyo, es de mucho valor, porque como hermanos en el Señor nos amamos y nos edificamos. Alguien dijo por allá que el pueblo de Dios a veces es como la granja de pollos. Cuando un pollo, ahora lo vemos con en Tepatitlán, cuando un pollo está malo, los otros pollos lo terminan de ejecutar. Y no, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo diferente, un pueblo en el cual el Espíritu de Dios nos guía, un pueblo que entendemos el privilegio de ser hermanos en la fe, que somos tan diferentes unos de otros, que fuimos instruidos o educados, o algunos mal educados, pero formamos una familia en la fe. Y el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán ellos que ustedes son mis discípulos. Así que
Si se aman, si se aman. No dice que si vienen al culto y cantan bonito. Dice si se aman. Y la mejor carta credencial que nosotros tenemos para con los de afuera es eso, es el amor que fluye de Dios a través de su Espíritu. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Bendito Señor, gracias por presentarnos el hecho maravilloso de que somos una familia en ti, de que a veces en la familia las relaciones pueden ser hasta tortuosas a veces, pero te suplicamos que muevas nuestro corazón para mirar cada hermano con tus ojos y que veamos que servir a nuestros hermanos es honroso, es lo mejor, es algo recto, y no al contrario, Señor, que consideremos que es indigno o sin valor hacerlo. Que cuando sirvamos a nuestros hermanos lo hagamos sirviéndote a ti, y que nuestro corazón se identifique cabalmente para con nuestro hermano, para con nuestra hermana. Ayúdanos a ser guiados por ti, a obedecerte, a crecer en nuestra relación de amor contigo, y podamos gustar cada día y deleitarnos cada día más con tu presencia. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a andar guiados por tu Espíritu. Que busquemos la relación personal e íntima con tu palabra y con tu persona todos los días de nuestra vida.